Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? Qué maravilloso, ¿verdad? Todavía tenemos el privilegio de congregarnos. Siempre comienzo con estas palabras porque en esta pandemia que hemos vivido todos nosotros, hemos visto pues la primera prohibición de congregarnos. Y gracias al Señor que aquí estamos nosotros, la iglesia casi llena, y eso es un privilegio. Hoy por hoy veo esto como un privilegio, estar congregados aquí, porque imagínense ustedes, va a llegar el tiempo en que nosotros no nos vamos a poder congregar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hoy hagamos todo el esfuerzo posible de congregarnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque después vamos a desear estos días, cuando nos congregábamos, cuando nos reuníamos. Así que es muy importante que aprovechemos estos días, porque estamos sin duda viviendo en la etapa final de la historia de esta tierra. Bien, también quiero mencionarles que, como ya muchos de nuestros hermanos lo saben, quizás no todos lo sepan, pero gracias al Señor fue todo un éxito la operación de mi esposa Nubia. Salió bien y gracias a sus oraciones, hermanos, de verdad que fue una bendición. El médico tenía sus temores, eso nos dijo el médico, ¿verdad? Tenía sus temores de que su bolsa donde está el cristalino se rompiera por causa de esa catarata que estaba tan dura. Y gracias al Señor, hermanos, todo salió bien. La operación fue rápida y la recuperación de Nubia está siendo rápida también. Ella dice que está tan contenta que está viendo lo que nunca había visto, ¿no? Así que gracias al Señor y gracias a ustedes, hermanos, por esa ofrenda, de verdad, que el Señor se los multiplique. Estoy muy agradecido al Señor por eso. Y ya, por supuesto, ya lo que le toca a ella, como todos los médicos, ¿verdad? Los oftalmólogos recomiendan para este tipo de operaciones un reposo absoluto. Es muy importante para que, o sea, el éxito de la operación depende principalmente del reposo. Así que en este momento nos está escuchando y Nubia les manda un saludo muy cordial a toda la congregación que estamos aquí. Así que bueno, bendiciones para todos, por supuesto. Bien, hermanos, en esta mañana voy a continuar con una serie de temas que estoy presentando, que la he titulado Los eventos finales. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en estos mensajes? Porque ya nosotros estamos en vísperas de vivir en ese tiempo, como lo dice el profeta Daniel, tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Nosotros vamos a ser los protagonistas de ese tiempo y por lo tanto es muy importante que nosotros como pueblo nos preparemos para ese tiempo que va a venir, para que nosotros no apostatemos de la verdad que nosotros profesamos, porque dice la sierva del Señor que van a haber muchos que una vez se gozaron en la verdad, pero que van a apostatar, hermano, y eso es triste y eso nos llena quizás de un poco de temor, nosotros que hemos abrazado estas verdades. Por eso dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y para no caer es necesario estar velando y orando constantemente. Es necesario estar estudiando la palabra de Dios, investigándola, pero no solamente que se quede en el puro estudio, sino que también la palabra pueda tocar nuestros corazones. Eso es muy importante. Que seamos transformados por la palabra. Así que el título y el mensaje que voy a presentar en esta mañana, ¿quiénes recibirán la lluvia tardía? En otras palabras, este tema tiene que ver con el derramamiento de la lluvia tardía, que es lo que todos nosotros anhelamos, que es lo que todos nosotros como adventistas que somos, deseamos obtener, que Dios nos tome en cuenta para que nosotros podamos recibir ese precioso don que el cielo está dispuesto a darnos siempre y cuando cumplamos con las condiciones que Dios exige que su pueblo cumpla.
Pero vamos entonces, antes de entrar en el mensaje, vamos aquí mismo en el libro de Joel, aquí mismo, vamos a comenzar con el versículo o lo que fue la lectura bíblica. Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Joel capítulo 2, versículo 28. El profeta Joel, Dios le mostró al profeta Joel que en estos postreros tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo. Eso le mostró nuestro Padre Celestial al profeta Joel. Pero vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, Joel capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueño, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Lo ven? Esto fue lo que profetizó el profeta Joel, que en estos postreros tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que iba a traer como consecuencia ese derramamiento del Espíritu Santo? Que vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos van a profetizar. Y cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra profetizar, ¿qué significa profetizar? Cuando ustedes buscan un diccionario bíblico, profetizar significa predicar la palabra, dice el diccionario bíblico. Muy interesante. No solamente el don profético le fue dado a un profeta como tal, sino que nosotros también, si estamos en la verdad, si estamos presentando el mensaje correcto, nosotros estamos profetizando. Muy importante, ¿no? Así que esa fue la profecía del profeta Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28. Pero fíjense bien, hermanos, que el Señor Jesucristo también confirmó lo que Joel había dicho muchos años atrás. Se lo confirmó a los discípulos. En el momento en que los discípulos estaban con su maestro, ya el Señor había resucitado, ya tenía 40 días con ellos, los estaba preparando, y justo el último día, antes de que el Señor ascendiera al cielo, los discípulos se le acercaron a hacerle una pregunta, después que ellos habían recibido ese chasco que recibieron, porque para ellos fue un chasco cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Ellos nunca se imaginaron que Jesús iba a ser crucificado, porque viendo esos milagros tan poderosos que hacía el Señor, ellos dijeron, este es el hombre que nos va a librar del yugo romano. Este es el hombre que nos va a libertar, porque ellos anhelaban un libertador. Hermanos, ellos no entendían la misión que el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. ¿Cuál era la misión que el Señor tenía? Ellos no la entendían. Ellos anhelaban ser liberados del yugo romano. Pero fíjense las palabras la pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesús en Hechos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 8. Momentos antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo. Hechos capítulo 1, versículos del 6 hasta el 8. Escuchen bien la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo que los discípulos necesitaban saber? ¿Será que ellos tenían que
conocer cuándo iba a ser firmada, por ejemplo, como dicen hoy día, la ley dominical, para traerlo hacia nuestro tiempo? ¿Acaso ellos tenían que saber en qué momento iba a ser restaurado el reino a Israel? ¿Ellos necesitaban saber eso? El Señor le dijo claramente, no os toca a vosotros, o sea, a ustedes, saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero fíjense bien, pero hay un pero aquí, pero recibiréis poder. Y eso es lo que la iglesia necesita. Recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense bien, hermanos, la importancia que tiene el derramamiento del Espíritu Santo. Para ser testigos, estamos hablando de verdaderos testigos de Jesucristo, verdaderos testigos de Jehová. A eso debemos llegar a ser nosotros. Y cuando digo esto, testigos de Jehová quiere decir que reflejemos el carácter de Cristo, que reflejemos el carácter de nuestro Padre Celestial. Y la única forma de hacerlo es cuando el Señor derrame su Espíritu sobre nosotros. Por eso es importante, hermanos, prepararnos para poder recibir ese precioso don que el Señor tiene preparado para su iglesia fiel. Es muy importante hacer énfasis en esto, para su iglesia fiel. Recuerden que hay muchas iglesias, pero el Señor va a reconocer una sola iglesia como su iglesia, aquella que refleja su carácter. Por eso es que cuando el Señor le dijo a los discípulos, voy pues a preparar moradas, y cuando venga, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué el Señor dijo esas palabras? ¿Por qué no dijo, y os tomaré a ustedes? ¿Por qué? Porque ya su pueblo va a reflejar su imagen. Por eso dice el Señor se identifica con su pueblo y dice, y os tomaré a mí mismo, ¿para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso, ¿no? Cómo se identifica el Señor con su pueblo. Por eso la oración intercesora de Jesús en Juan capítulo 17, el Señor intercediendo por su pueblo. Señor, estos que me has dado, quiero que donde yo estoy, estos también estén con vosotros, con nosotros. O sea, hermanos, el Señor se va a identificar con nosotros. Va a haber un matrimonio con el Señor, porque su iglesia va a tener una unidad, una perfecta unidad con nuestro Salvador Cristo Jesús. Por eso es que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Y bien, hermanos, el Señor se los confirma ese día que Él iba para el cielo. Y 10 días después de que Él ascendió al cielo, se cumplió de forma parcial lo que el profeta Joel había profetizado en Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos a Hechos capítulo 2, aquí mismo donde estamos, Hechos capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Aquí está el cumplimiento de lo que se conoce como la lluvia temprana. Estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo con poder, y fue tan grande ese poder que recibieron los apóstoles, que miren toda la historia que se escribió. El libro de Hechos en la Biblia, todos los hechos que los apóstoles hicieron, dirigidos por supuesto con el Espíritu Santo. Profetizaron, hicieron milagros, es decir, la misma obra que hizo el Señor Jesús, la hicieron los discípulos, ungidos con el Espíritu Santo con gran poder. Y esa misma experiencia nosotros también la podemos vivir. Y el Señor nos está invitando a nosotros como iglesia a prepararnos primeramente para poder formar parte de esos privilegiados que van a recibir la lluvia tardía, que van a recibir el Espíritu Santo con gran poder. Y escuchen lo que dice aquí Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Lo ven? Aquí está el cumplimiento, diríamos el cumplimiento parcial de esta profecía de Joel capítulo 2, versículo 28. Y digo parcial porque todavía no se ha terminado de cumplir. Es decir, estamos esperando para estos tiempos finales el segundo cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 28. Y va a ser con mayor poder que la lluvia temprana. Imagínense ustedes, hermanos, si la lluvia temprana causó todo este reavivamiento, si la lluvia temprana hizo que los discípulos, como lo dijo el Señor Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, si llegaron hasta lo último de la tierra, con ese ungimiento que recibieron, con esa lluvia temprana, imagínense ustedes cómo será la lluvia tardía, que la sierva del Señor dice que va a ser con mayor poder que la lluvia temprana. Va a ser muchísimo más abundante que la lluvia temprana. Oh, hermanos, por eso es que no nos debemos perder ese acontecimiento. Tenemos que prepararnos. Por eso es importante que nosotros como pueblo nos preparemos, hermanos. Estos son tiempos de preparación para que el Señor finalmente no nos deseche. Porque recuerden, hay unos por ahí que dicen, Dios no tiene niños lindos que aunque hagan lo que hagan siempre los va a tomar en cuenta, ¿no? El Señor va a tomar en cuenta ¿a quiénes? A aquellos que obedecen. Por eso es que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. O sea, todo sermón, todo discurso, todo mensaje que podamos nosotros escuchar se resume en estas palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Eso es el todo del hombre. Eso es lo que el hombre necesita. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Pero tenemos que tomar en cuenta, no solamente es el escuchar. Por eso Apocalipsis capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee, o sea, el que estudia la palabra, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea, hay tres cosas importantes. No basta solamente con estudiar la palabra de Dios. Yo puedo conocerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero ¿me ha santificado el estudio de la palabra? ¿Ha causado en mí un cambio? ¿Me ha reavivado para luego hacer una reforma auténtica y verdadera en mi vida? Recuerden que el cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nosotros podemos guardar las normas, podemos ser muy escrupulosos en guardar las normas del templo, pero eso no nos va a santificar a nosotros. Lo que nos va a santificar a nosotros es una verdadera conversión, hermanos. Una transformación del carácter. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Eso es lo que el Señor necesita para levantar ese ejército que el Señor necesita para luchar contra ese monstruo religioso que se llama Nuevo Orden Mundial, que ya prácticamente está a punto de culminarse, como ya nosotros sabemos. Voy a leerles aquí una cita, el comentario de Hechos capítulo 2, o sea, del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Para los que tienen la Biblia de estudios, el comentario se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, comentando los versículos del 1 al 4, y se titula El Pentecostés repetido con mayor poder, para los que tienen la Biblia de estudios. Dice así: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esta ocasión. Oh, interesante, hermanos. Imagínense lo que estábamos hablando.
Si el Pentecostés produjo estos grandes resultados, ¿cómo será entonces la lluvia tardía? ¿Cómo será entonces? Sigue diciendo, Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. He ahí el don de lenguas. O sea, es decir, se va a predicar este mensaje en todos los idiomas que conoce este planeta Tierra. Pero es el mensaje de la verdad presente, el mensaje que el remanente necesita. Ungido, por supuesto, con el Espíritu Santo con gran poder. Sigue diciendo esta cita. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Dios puede infundir nueva vida. El Señor nos promete a cada uno de nosotros, ¿qué, hermanos? Una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Y puede tocar los labios con un carbón encendido, tomado del altar, y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. O sea, el Señor puede hasta los iletrados, aquellos humildes, a los que no conocen, los ignorantes inclusive, en la ciencia del mundo, esos son los que el Señor va a utilizar para terminar su obra. La gente que no tiene título, esos son los que el Señor va a utilizar. Aquellos que se dejen conducir. Pueden ser una persona que esté preparada también, porque también el Señor va a tomar a los preparados, pero tiene que ser humilde. Reconocer que Él no es nada y que el Señor es el que puede hacer en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue diciendo. Escuchen esto, miles de voces, ¿cuántas? Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Y escuchen esto, esta es la parte que me gusta. Se desatará la lengua del tartamudo. O sea que hasta los tartamudos Dios les va a desatar la lengua, ¿para qué? Para que proclamen el mensaje final de Dios. Y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Oh, maravilloso, hermano, todo lo que hace el Espíritu Santo. Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación. Esa es la condición para que nosotros podamos recibir la lluvia tardía. Esa es la condición. Quiera el Señor ayudar a su pueblo. ¿A qué? Porque el Señor quiere ayudarnos inclusive en eso. Pero ¿le hemos dejado al Señor que trabaje en nosotros? ¿Que haga la buena obra en nosotros? ¿Que edifique su carácter en cada uno de nosotros? Escuchen lo que sigue diciendo. Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una relación tan íntima con Él que puedan ser participantes de la lluvia tardía cuando ésta se derrame. Ahí está, hermanos. Yo creo que esto es sin palabras, no necesitamos explicar esto, ¿no? El Señor realmente nos ha dado un precioso tesoro en estos tiempos, como lo es la Biblia, el espíritu de profecía. Yo creo que nosotros lo tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es obedecer, actuar de acuerdo a los consejos que dice tanto la Biblia como el espíritu de profecía. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de estas bendiciones. Estas sí son verdaderas bendiciones. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a vivir una vida que se compara con la vida de Dios. Es decir, una vida eterna. Eso es lo que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. ¿Acaso vamos a rechazar eso, hermanos? ¿Valdrá la pena perder la vida eterna por los tesoros de este mundo? ¿Acaso no manda el Señor a que hagamos tesoros en el cielo, cuya economía está muy buena porque las calles son de oro? Porque es así, pues. ¿Sí o no? O sea, hermanos, si nos ponemos a ver una vida en la cual no va a haber ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni maldad. ¿Saben lo que es vivir por toda la eternidad
conocer otros mundos que están, bueno, como dicen, en el tercer cielo, como lo dice Pablo. Cuando el hombre está afanado en llegar hasta la estación espacial, la Estación Espacial Internacional, que está ahí mismo en la Tierra, y tanto esfuerzo que se hace para llegar hasta ahí mismo. Cuando podemos llegar, hermanos, a mundos que están a millones y millones de años luz de la Tierra, todo eso, hermanos, lo vamos a poder nosotros disfrutar. Pero hay una condición. Tenemos que pasar primero por ese valle de sombra de muerte, por esa aflicción severa. Ojalá que nosotros podamos entender que la aflicción, que la tribulación, que la angustia que tenemos que pasar es para purificarnos. Es una bendición para nosotros. Y ojalá que cuando nosotros seamos probados, no reneguemos del Señor. No murmuremos en contra del Señor, como hemos estudiado nosotros en estas lecciones de escuela sabática. Hermanos, ¿cuánto no murmuró el pueblo de Israel? Y todos prácticamente se quedaron en el desierto. Pocos fueron los que entraron a la tierra de Canaán. Hermanos, la historia se repite. La misma historia se va a repetir. Es un pequeño grupo el que va a alcanzar la vida eterna. Y el Señor fue a preparar moradas, y ese número de moradas son pocas, no son muchas, y tenemos que estar como quien va a competir en las Olimpiadas. Tenemos que luchar por alcanzar la medalla de oro, porque si usted se queda con la medalla de plata, se perdió. Aquí no vale ni medalla de plata, ni de bronce, ni el cuarto lugar, no. Aquí es la medalla de oro, usted tiene que ganar para poder entrar al cielo, porque si no, no vamos. Bien, hablando de la lluvia tardía, hermanos, porque fíjense el término que se utiliza, y el Señor siempre ha identificado sus grandes lecciones con la naturaleza. Siempre vemos que el Señor utiliza las parábolas. La mayoría de las parábolas del Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, siempre fueron dirigidas ¿hacia dónde? Hacia la tierra, hacia el pastoreo de ovejas, siempre los oficios sencillos para alcanzar el entendimiento de la mayoría de las personas. Por eso es que el Señor dice que hasta un niño puede entender la palabra de Dios. Y es tan sencilla que el hombre no concibe tanta sencillez en la palabra de Dios. Bueno, ese es el comentario que hace la sierva del Señor en relación a la parábola del sembrador. Que es una parábola que se ha despreciado por la sencillez que esta parábola tiene. Hermanos, y qué grandes lecciones se desprenden de estas parábolas. Por eso es que el Señor, ese fue el maestro más grande que ha dado este mundo. El disidente más grande que ha dado la tierra fue nuestro Salvador Cristo Jesús. Para podernos educar en la sana doctrina, el Señor vino para restaurar la verdad, para sacarla donde los escribas y los fariseos la habían sumergido, en la basura del error. Bien, el profeta Oseas habla este término de la lluvia tardía. Vamos a buscarlo. Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas capítulo 6, versículo 3 nos habla de la lluvia tardía. Oseas capítulo 6, versículo 3. Ok, dice Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Miren la relación que establece el Señor entre la lluvia tardía y la temprana, es decir, que son los elementos necesarios. Acuérdense que el agua es muy importante para que la agricultura pueda crecer, o sea, para que pueda brotar la planta, el árbol, para que pueda nacer una planta, para que pueda dar fruto. Pero recuerden, hermanos, que no es solamente la lluvia temprana y la tardía la que necesita la tierra. Recuerden que la lluvia temprana es la primera lluvia, es decir, es la lluvia que hace que la semilla brote, que nazca.
¿Ok? Pero recuerden que esa no es la única lluvia que debe caer. Tienen que seguir todo el tiempo el proceso de la lluvia. ¿Hasta cuándo? Hasta que cae la última lluvia, cuando ya la planta ya ha dado su fruto. ¿Y qué es lo que hace la lluvia tardía? La lluvia tardía lo que hace es madurar el fruto, hacerlo listo para que sea cosechado, para que usted se lo pueda llevar a la mesa. Hermanos, de la misma manera este símbolo tiene, por supuesto, su significado en nuestra vida espiritual. Igualmente, de la misma manera, cada uno de nosotros constantemente necesitamos la lluvia del cielo. ¿Cuál es esa lluvia del cielo, hermanos? El Espíritu Santo. Constantemente necesitamos ser alimentados todos los días. ¿Con qué? Con el estudio de la palabra de Dios y la oración ferviente. Ese es el medio de comunicación entre Dios y nosotros. Otro versículo que también habla de la lluvia tardía, el mismo profeta Joel, en el versículo 23, Joel capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Miren qué interesante, este versículo nos habla de que el Señor da la lluvia temprana y la lluvia tardía la da a su tiempo. Y esto es muy importante, que nosotros entendamos esto, que el Señor tiene su tiempo para todo. Dios tiene calculado el tiempo de este mundo, en qué momento, en el momento en que iba a venir nuestro Salvador Cristo Jesús a esta tierra. Es decir, todo estaba calculado por la mano de Dios. Bueno, tanto es así que la profecía de las 70 semanas es una profecía de fecha. Ahí nosotros podemos ver realmente cuándo comienza esa profecía. Les pongo esto como ejemplo, que comienza, ¿verdad?, desde el decreto de Artajerjes hasta el año 34, que fue cuando apedrearon a Esteban. Es decir, 490 años de gracia que Dios le dio a la nación judía, un tiempo. Es decir, hermanos, el Señor tiene un tiempo para todo, para todos sus eventos. Ahora, hay muchos hermanos, tristemente, hay hermanos que se han levantado para ponerle fechas, algo que es completamente erróneo, fechas a estos eventos finales. Y la sierva del Señor es muy clara en esto. Ella dice claramente que nadie debe levantarse para ponerle fechas a los eventos finales. Es decir, nadie sabe cuándo va a ser derramada, por ejemplo, la lluvia tardía, o cuándo se va a acabar la gracia, o cuándo va a venir el Señor. Y cuántos pastores de renombre se han levantado y ministros muy populares en nuestro medio se han levantado tristemente, hermanos, para dar un mensaje completamente erróneo. Nadie sabe el día ni la hora. El Señor lo que quiere es, y cuando le preguntaron a la sierva del Señor que cuándo iba a ser derramada la lluvia tardía, ¿qué fue lo que ella contestó? No tengo un tiempo definido para decirles cuándo va a ser derramada la lluvia tardía, sino tenemos que estar preparados. Ella siempre habla de esa palabra, estar preparados para estos eventos finales que estamos nosotros viviendo. Yo creo que nosotros deberíamos de estar alegres y no preocupados por las cosas que están pasando. Porque más bien, si nosotros anhelamos ir al cielo, deberíamos estar contentos porque ya todo esto se va a terminar de una vez por todas. ¿O es que acaso el apóstol Juan, cuando el Señor le dijo en visión, porque Juan creía que Jesús venía en sus días, cuando el apóstol Juan estaba preso allá en la isla de Patmos, en medio del mar Mediterráneo, cuando el Señor Jesús le dice, ciertamente vengo en breve. Oiga, Juan ya había entendido la naturaleza del conflicto que se estaba viviendo. Y Juan dijo, amén, sí, ven Señor Jesús. O sea, Juan anhelaba que Cristo viniera en sus días para que se acabara de una vez todo este dolor, este llanto, este sufrimiento que esta tierra está pasando, hermanos. O sea, Juan quería que esto se acabara de una vez por todas. Pero nosotros queremos que esto continúe.
Porque lo que pasa es que, oye, mi hijo está estudiando y quiero que se gradúe de médico y todavía no he comprado la casa que quiero comprar, ya tengo ya el dinero ya para comprarla y todavía no quiero que el Señor venga porque si no se me frustran todos los planes que tengo. Hermanos, increíble. Estamos viviendo la etapa final de la historia de esta tierra y todavía nosotros estamos pendientes de los afanes de este mundo, cuando ya deberíamos nosotros estar ya listos, así como estuvo ese movimiento adventista cuando Guillermo Miller estaba predicando, Cristo viene el 22 de octubre de 1844, prepárense. ¿Y qué hicieron los pioneros? Todos se prepararon, todos estaban, que hasta vendieron las casas, o sea, todo. Estaban listos, hermanos, para ser recibidos en las mansiones celestiales. Pero qué chasco recibieron ellos. Ahí el Señor los estaba probando, era una prueba. ¿O es que acaso el Señor no nos va a probar también a nosotros en este tiempo final? De la misma manera. Hermano, por eso es importante estudiar la historia. Pero muchos tienen la historia como una historieta. Tenemos que aprender a que la Biblia no es una historia, la Biblia es una realidad. Lo que pasó en el tiempo del Éxodo está pasando también en nuestro tiempo, porque la historia se repite. ¿Acaso no dijo el sabio Salomón qué es lo que ha sido, lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará? Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, hermano, la historia es la misma, pero con diferente escenario, con diferentes personajes. Pero es lo mismo, en esencia es exactamente lo mismo. Bien, ahora fíjense bien, hermanos, voy a leerles aquí una cita que está en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 44 y 45. Escuchen bien lo que dice aquí la sierva del Señor en relación a la lluvia tardía. Hechos de los Apóstoles, páginas 44 y 45, dice: Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. O sea, eso fue profetizado, ¿no? Joel fue uno, ¿verdad? Dice: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. Y gloriosos fueron los resultados, porque eso nosotros lo hemos estudiado, todo lo que los apóstoles hicieron, el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, esa obra que ellos hicieron ungidos con el Espíritu Santo, cómo profetizaron, cómo predicaron el mensaje. Sigue diciendo: hasta el fin del tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Muy importante eso. Es decir, hermanos, que no vamos a ser abandonados del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a morar ¿con quién? Con su iglesia fiel. Muy importante eso. Pero acerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial. Es decir, está hablando de estos tiempos ahora. Una concesión especial de la gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía, como lo dice Zacarías capítulo 10, versículo 1. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como lo dice el profeta Joel en Joel capítulo 2, versículo 23. O sea, hermanos, que la historia, como se los decía,
La historia se repite, es la misma. Lo que ocurrió en el Pentecostés se va a repetir también en nuestro tiempo, pero con mayor poder. Por eso, hermanos, es de asombrarnos cómo irá a ser si los resultados de esa lluvia tardía, de esa lluvia temprana, fueron tan abundantes, fueron tan gloriosos. ¿Cómo será entonces la lluvia tardía? Por eso dice que vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra. O sea, el mundo entero va a conocer la verdad. Se va a levantar un pueblo, hermanos. El pueblo remanente se va a levantar y va a levantar la bandera de la verdad en contra de todo el error que se está levantando alrededor del mundo. Es decir, yo le llamo el monstruo religioso. Y ese monstruo religioso está formado por iglesias, diferentes doctrinas unidas en puntos comunes de doctrina. Ojalá que fueran de la verdad, pero todos son en el error, lamentablemente. Entonces, hermanos, por eso es que tenemos que tener valor de donde no tenemos. Usted se imagina, hermanos, levantar nosotros estas verdades en estos tiempos finales, donde hasta la misma familia se va a levantar en contra de usted. Por eso dice Miqueas capítulo 7, cuídate de la que duerme a tu lado. Imagínense ustedes, el mismo profeta Miqueas profetizando y diciendo que los enemigos del hombre van a ser ¿quiénes? Los de su propia casa. Ahí va a comenzar la rebelión, como estudiábamos nosotros esta mañana en la escuela sabática. Hermano, la rebelión la tenemos ahí mismo, en nuestra casa, en la iglesia, con nuestros mismos hermanos, con aquellos que no han sido santificados en la verdad. Y por eso es que el Señor nos dice que tenemos que sacar valor de donde no tenemos, para poder, hermanos, levantar y enfrentar el error, llamar al pecado por su nombre, como lo dice la palabra de Dios. Hay otra cita, pero antes de eso, hermanos, recuerden, hay una condición para que nosotros podamos recibir la lluvia tardía. Primero tenemos que ser sellados antes de recibir el derramamiento del Espíritu Santo con gran poder. Pero para ser sellados tenemos que pasar una gran prueba. ¿Y cuál es esa gran prueba? ¿Qué es la gran prueba por la cual va a pasar el pueblo final de Dios? La ley dominical. La ley nacional dominical, ¿verdad? Entonces, después que el pueblo de Dios sea sellado, es que sobre los sellados va a ser derramada la lluvia tardía. Escuchen lo que dice el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 69. Escuchen la condición que dice la sierva del Señor que tenemos que reunir para poder recibir, hermanos, la lluvia tardía. Dice ella, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 69, para los que están anotando. Dice, ninguno de nosotros, dice ella, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Qué va a pasar? Ninguno de nosotros jamás va a recibir el sello de Dios mientras que nuestros caracteres tengan una mancha. Por eso es que dice que no entrará nada que, o sea, tenemos que estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Ok? Dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Cuál es el papel nuestro? Remediar nuestros defectos de carácter. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Es decir, esa rebeldía de la que se hablaba esta mañana, esa murmuración, esa oposición hacia la verdad. Todo eso nosotros tenemos que quitarlo. Limpiar es quitar toda corrupción que haya en el alma. Sigue diciendo, entonces, después que hagamos todo esto, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Maranata, página 41, también tiene una cita muy interesante. Escuchen bien lo que dice aquí esta matutina Maranata del 4 de febrero, para los que están anotando. Dice,
Dios conduce a su pueblo paso a paso. ¿Cómo conduce el Señor a su pueblo? Paso a paso. Así lo va conduciendo el Señor a uno. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. O sea, pudiéramos decir, el Señor nos coloca en pruebas, en situaciones incómodas. ¿Para qué? Para que salga lo que hay en nuestro corazón. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Conocemos nosotros lo que hay en nuestro corazón? Por eso es que el Señor necesita probarnos para sacar lo que hay en nuestro corazón, para que nos demos cuenta cuán malos hemos sido. ¿Ok? Sigue diciendo. Algunos soportan ciertas pruebas. Oigan esto, muy importante. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, ¿qué tenemos que hacer? Deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Tenemos que convencernos de eso. Pero el problema es que los rebeldes no se quieren convencer de que están mal. ¿Ok? Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden. ¿Por qué? Porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Oh, hermanos, aquí está el consejo. Yo creo que el Señor nos está hablando en esta mañana y yo creo que no tenemos excusa para perdernos, dice la sierva del Señor también, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque hay muchas iglesias, yo sé que ustedes lo han oído, ¿no? Y esto lo digo también para aquellos que están escuchándonos a través de las redes sociales, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿No han escuchado esa expresión? En mi iglesia se derrama el Espíritu Santo. Pero, ¿será cierto, hermanos, eso? En esas iglesias populares, esas iglesias que tienen 10,000 miembros, que son numerosas, ¿será que ahí se está derramando el Espíritu Santo? ¿Cuál es la condición para que Dios pueda derramar su Santo Espíritu sobre nosotros? Vamos a buscarlo en Hechos, capítulo 5, versículo 32. Ahí está la respuesta sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo con gran poder. Hechos, capítulo 5, versículo 32. Ok, dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuál es la condición? Aquí está. Hermanos, la obediencia. Si nosotros somos desobedientes, si decimos que amamos a Dios, porque dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no lo dice el Señor en su palabra? Entonces, si somos desobedientes, ¿ustedes creen, hermanos, en esas iglesias donde dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario? ¿Ustedes creen, hermanos, que en esas iglesias se puede derramar el Espíritu Santo si muchos de ellos afirman que la ley fue anulada, fue invalidada y por lo tanto yo no tengo que cumplir con la ley? Entonces, ¿cuál es el Espíritu que se está derramando? Oh, mis amados, esto es bien delicado. Por eso dice el Señor en su palabra, el que tenga oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y habla del Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo. Porque sucede que hay un Espíritu con minúscula que también le está hablando a las iglesias. Y ese Espíritu con minúscula es el Espíritu del diablo también. Así como hay ángeles de Jehová en este templo, también el diablo también manda a sus ángeles también. Tenemos que tener en cuenta eso. Por eso, hermanos, sobre cada ser humano se está liderando una batalla. Nosotros somos los que tomamos la decisión a ver quién es el que va a ganar esa batalla. Si nuestro Salvador Cristo Jesús o Satanás. Acuérdense, estamos en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y esta controversia terminará cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Ahí es que va a terminar este conflicto. Cuando no va a haber más lucha, no va a haber más tentaciones. Pero ahora mismo nosotros tenemos que estar siempre con la armadura puesta para resistir los dardos de fuego que el maligno siempre está disparando contra nosotros, para hacernos caer. Recuerden, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es muy importante eso. Escuchen lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, la página 223. Dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 223, dice: el mensaje del tercer ángel está creciendo. ¿Cómo? El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte. ¿Ok? Para no caer en el engaño. Hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra, aptos para su servicio. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros vasos? Dejarlos listos, limpios, de toda corrupción, de toda suciedad. ¿Para qué? Para que esté listo para recibir la lluvia tardía. Pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Interesante, hermanos. Ahora, fíjense bien que aquí habla del refrigerio de la presencia del Señor. Y acuérdense, hermanos, que el Señor todo lo tiene calculado, como habíamos dicho anteriormente. Y fíjense que el Señor va a derramar esta lluvia tardía abundantemente sobre su iglesia, porque imagínense los que queden vivos cuando Cristo venga, que son los 144,000. Hermanos, cuando el Señor venga, van a pasar, ellos son los que van a pasar por esa gran tribulación, son los que van a vivir el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Hermanos, se necesita, para poder pasar por ese tiempo de angustia, cual nunca fue, se necesita el Espíritu Santo con gran poder para soportar ese tiempo. Porque van a desear hasta morirse, así como pasó con Elías. Elías Tisbita no deseó morirse. Hermanos, se ve la debilidad, cómo florece a veces la debilidad humana en medio de los conflictos. Por eso es importante que nosotros estudiemos todo lo que los patriarcas, los profetas, los apóstoles vivieron. O sea, sus triunfos, sus derrotas, sus fracasos que ellos tuvieron, en dónde fracasaron, para que nosotros no caigamos en el fracaso que ellos cayeron. Es decir, es un aprendizaje por contraste. Y cuando digo por contraste es que el fracaso de ellos sea la victoria nuestra. Eso es lo importante. ¿Ok? Bien,
Ya para terminar, vamos a ver cuáles son las condiciones para poder recibir la lluvia tardía. Hay condiciones. Primeramente, como lo dijimos en Hechos capítulo 5, versículo 32, la obediencia. Número 1, principal, ¿verdad? Segundo, haber recibido la lluvia temprana, porque de nada nos va a servir la lluvia tardía si no hemos crecido espiritualmente. No la vamos a recibir simplemente. Número 3, haber caminado con el Señor en fe. Así como Enoc caminó con Dios, también nosotros tenemos que caminar en fe con el Señor. O sea, de todos los días. Por eso, hermanos, tenemos que tener esa experiencia, como lo dijo el rey David, cuando escribió el Salmo 68, 24. Y vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios y de mi rey en el santuario. O sea, en el santuario están los caminos de tanto del Padre como del Hijo. Están ahí, del Espíritu Santo también. En el santuario, hermanos, el pueblo remanente va a seguir al Señor. Por eso dice que los 144,000 seguían al Cordero por donde quiera que va. Y es una experiencia que nosotros necesitamos vivir. Por eso es que la sierva del Señor dice, no se preocupen por quiénes serán o quiénes formarán parte de los 144,000. Esforcémonos por ser parte de los 144,000. Ya nosotros estamos en ese tiempo. Ya se va a acabar todo esto. Hermanos, ¿cuántos profetas no desearon vivir este tiempo? Todos. Porque ellos querían que esto se terminara de una vez por todas. ¿Y nosotros qué estamos? ¿Que estamos en este tiempo? No hemos vivido a la altura que ellos están viviendo, pero no nos debemos desanimar, todavía hay esperanza, todavía la gracia está abierta, aprovechemos el tiempo porque el tiempo se está acabando. Es un llamado que nos hace el Señor, hermanos. Otra condición, pasar la gran prueba de la ley dominical, especialmente el pueblo remanente del tiempo final, ¿verdad? La oración ferviente y el estudio de su palabra es otra condición importante que necesita vivir el pueblo remanente de Dios para poder recibir la lluvia tardía. Ahora, hay algo que como siempre he hecho énfasis en esto y vuelvo a repetirlo porque es importante, así como dice el apóstol Pedro. Estas cosas se las repito aunque vosotros estéis confirmados en la verdad presente. Por eso es que hay que repetir siempre. Es muy importante la repetición. Dice, no hay un tiempo específico para el derramamiento. Lo dijo la sierva del Señor claramente. Por eso es importante. Hago énfasis en esto porque hay muchas personas que insisten, después que usted les explica con citas, con evidencias, todavía persisten en ponerle fecha a los eventos finales. Y es muy importante, hermano, ya nosotros lo hemos estudiado. Bueno, termino ya con esta cita que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice así, en la página 190-191. En ese tiempo, o sea, en este tiempo final, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. Y ahí es donde se cumple lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, la experiencia que van a tener especialmente los 144,000? De vivir, hermanos, sin intercesor. Porque después que se cierre la gracia, van a estar viviendo sin intercesor la misma experiencia que vivió nuestro Salvador Cristo Jesús cuando iba a ser crucificado. Es la misma experiencia que van a tener los 144,000. Por eso, hermanos, tenemos que identificarnos con el Señor. Tenemos que tener esa comunión con el Señor, esa relación estrecha de todos los días, no cuando yo pueda. Porque muchas veces nosotros, hermanos, dejamos en un segundo plano la preparación, el estudio en la palabra de Dios. Y esto tiene que ser nuestra principal prioridad. Nuestra primera prioridad tiene que ser nuestra preparación. Todo lo demás tiene que ser dejado en un segundo o un tercer plano. ¿Ok?
Bueno, hermanos, y la exhortación final que el Señor le está haciendo a su iglesia es, así como la necesidad de ser reavivados y renovados. ¿Para qué? Para no ser como los huesos secos del valle que vio Ezequiel en la parábola. Vamos a terminar con esos versículos que están en Ezequiel capítulo 37. Hermano, y esto se aplica, esta parábola de Ezequiel 37 se aplica para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Ezequiel capítulo 37. Voy a leer los versículos del 5 hasta el 9. Fíjense la orden que le dio Dios al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos del 5 hasta el 9. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermanos, si nosotros hemos sido, así como lo dice aquí el profeta Ezequiel, como los huesos secos del valle que vio él en visión, aunque estemos secos, aunque estemos muertos espiritualmente, todavía hay una esperanza, hermanos, para la iglesia. Y esa esperanza es que el Señor va a soplar esa vitalidad que la iglesia necesita, pero todo depende de nosotros. Si nosotros no recibimos las instrucciones que el Señor le da a su iglesia, si nosotros no obedecemos su palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a ser desechados completamente y para siempre. Pero el Señor promete derramar su Santo Espíritu sobre aquellos, como lo dije anteriormente, sobre aquellos que trabajen en la edificación del carácter, en aquellos que enmienden sus defectos de carácter para que el Señor pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros y pueda soplar sobre nosotros su Santo Espíritu. Ojalá que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros aquí en esta mañana, que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo con gran poder y que nosotros podamos formar parte de esa iglesia, de ese remanente que va a esperar al Señor cuando Él venga con gran poder y gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos entonces a terminar con una oración. Todos los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno que quieres nuestra salvación y que nos amonesta, Señor, porque ahí tú revelas tu gran amor para con tu iglesia, en amonestarnos, en aconsejarnos, en exhortarnos para que nosotros dejemos de hacer lo malo y hagamos lo recto ante tus ojos, para que podamos formar parte de ese pueblo privilegiado que va a alcanzar la salvación y la vida eterna. Señor, ayúdanos porque somos débiles como iglesia, hemos hecho lo malo, pero reaviva nuestra alma, Señor, y permite que podamos hacer una reforma en nuestra vida, un cambio, que dejemos de ser rebeldes como hemos sido hasta ahora, y que tú puedas, Señor, tomar nuestras vidas y que nosotros te podamos obedecer en todo lo que tú nos digas que hagamos. Señor, también te pedimos una bendición por este ministerio, por esta obra que se está haciendo, por este mensaje que se está llevando a cada hogar,
a través de las zonas postales, de los zip codes, que este mensaje, Señor, pueda seguir llegando a todo este país y, si es posible, al mundo entero, Señor. Que tú puedas permitir que este mensaje, que la gente pueda quitarse la venda de los ojos, Señor, y se puedan dar cuenta del error que han cometido, Señor, por ignorancia de que están adorando a Baal. Por esta razón te rogamos, Señor, que tú nos des la sabiduría para poderle llegar a cada alma, para que el mundo pueda despertar antes de que ocurran estos eventos finales. Señor, en tus manos nos encomendamos. Gracias por tu palabra, gracias por las bendiciones que tú nos has dado, gracias por contestar todas las oraciones que hemos elevado a ti, Señor. En esta hora te pedimos también una bendición sobre los alimentos que hemos de compartir, Señor, que sean de gran bendición. Y permítenos, Señor, que en este día podamos seguirnos gozando en tu santo día de reposo. Que podamos, Señor, disfrutar de este día, que podamos nosotros, Señor, estar apercibidos, que no hablemos nuestras propias palabras, sino hablemos tus palabras, para honra y gloria de tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, por permitir que nos congreguemos aquí en tu casa de oración, y bendice a cada iglesia que está con la verdad presente también. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.